Hola, soy la doctora Delia Pérez Montiel del Instituto Nacional de Cancerología. Pertenezco al Departamento de Patología Quirúrgica y en la charla de hoy va a ser acerca de factores de riesgo de cáncer cervicouterino. Cuando una paciente es diagnosticada con cáncer cervicouterino, una de las preguntas que frecuentemente se realiza es ¿por qué tengo cáncer y por qué a mí? Bueno, el cáncer cervicouterino es uno de los tumores que en el momento actual nosotros podemos determinar cuáles son las causas y cuáles son los riesgos de que una paciente desarrolle este tipo de tumores. El cáncer cervicouterino se considera actualmente una enfermedad de transmisión sexual que se asocia a una infección crónica por virus oncogénicos del papiloma humano. Actualmente existe evidencia suficiente epidemiológica y molecular que ha concluido que prácticamente todos los casos de carcinoma cervicouterino y sus precursores están causados por una infección por virus de papiloma humano. La infección por virus de papiloma humano es una infección muy frecuente. De hecho, durante la etapa de máxima actividad sexual, la prevalencia, dependiendo del tipo de población y del país, puede ser de más del 40%. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de la población en algún momento de su vida va a ser portador o va a estar infectado por virus de papiloma humano. La prevalencia va disminuyendo con la edad y llegando más o menos a los 30 años de edad con una prevalencia del 5 al 10%, pero sabemos que la gran cantidad de estas infecciones se van a quitar solas. Prácticamente la infección va a durar entre 8 a 10 meses, dependiendo del tipo, y en algunos casos, principalmente con virus de alto riesgo de tipo 16, puede ser tan larga como de 16 meses. En conclusión, hasta 2 años pueden llegar las pacientes a tener una infección por virus de papiloma humano. Ahora bien, ¿todas las infecciones de virus de papiloma humano son carcinogénicas? La respuesta es no. Existen más de 120 serotipos de virus de papiloma humano y de estos los podemos dividir en varios tipos. Hay algunos tipos que son específicos de la piel y otros que son específicos de tracto genital. Dentro de los específicos de tracto genital, 35 van a ser los que van a afectar esta área y de estos 15 son los que están asociados con cáncer cervicouterino. Eso quiere decir que tener una infección en el área genital por virus de papiloma humano no significa que va a ser necesariamente carcinogénesis. Entonces tenemos que de 1 millón de pacientes que van a tener o tienen una infección de virus de alto riesgo, 100,000 van a desarrollar algún tipo de anomalía cervical. De estas 100,000, 8,000 van a desarrollar algún tipo de neoplasia intraepitelial de alto grado, llámese carcinoma in situ, y de estas 1,600 van a desarrollar cáncer cervical invasor. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que van a llevar a que de este millón de pacientes, 1,600 desarrollen cáncer y el resto no desarrollen cáncer? La respuesta es la persistencia de la infección. Las mujeres, como ya habíamos visto anteriormente, van a tener un tiempo en el que el organismo va a destruir este virus y la paciente pues, va a quedar prácticamente curada de este tipo de infección. Hay un porcentaje que ya vimos que son esas 1,600 mujeres que no van a destruir ese virus y el virus va a persistir y va a desencadenar la carcinogénesis. Eso quiere decir que esa infección va a provocar que las células se conviertan en células malignas y posteriormente van a ser células que van a invadir y van a provocar lo que nosotros conocemos como cáncer cervicouterino. Ahora bien, ¿a qué le llamamos persistencia viral? Le llamamos persistencia viral a aquellas pacientes que van a tener el mismo tipo de virus durante 2 tomas diferentes después de 2 años. Entonces, es muy importante para eso que tengamos el seguimiento de nuestras pacientes. ¿Qué pacientes van a persistir? Esa sería la próxima pregunta. Ya tenemos las pacientes que se infectaron por el virus de papiloma y las pacientes que persistieron. Ahora bien, ¿cuáles son las pacientes que tienen riesgo de tener esa persistencia de la infección que posteriormente las va a hacer que desarrollen cáncer debido a la carcinogénesis del virus? Van a ser 2 tipos de factores, los factores inherentes al virus y los factores inherentes a la paciente. Dentro de los factores inherentes al virus tenemos el tipo de virus, que sabemos que son virus de alto y bajo riesgo. En este caso sería la infección por un virus de alto riesgo. La carga viral, que quiere decir
qué tantos virus tenemos nosotros en cada una de las pacientes, y la segunda va a ser la inserción de ese virus a la integración del genoma viral, que es muy importante también. ¿Cuáles son los factores de riesgo inherentes a la paciente? Bueno, dentro de los factores de riesgo inherentes a la paciente tenemos obviamente que sean mujeres. La edad es entre 25 y 64 años en las que vamos a desarrollar este tipo de lesiones, y los factores que van a predisponer a que una paciente tenga este tipo de lesiones va a ser el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, que haya tenido o tenga antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, además del virus de papiloma humano, que tenga múltiples parejas sexuales, que fume, que tenga desnutrición, que su dieta sea pobre de antioxidantes, que tenga algún otro tipo de inmunodeficiencia adquirida o no. Y una cosa muy importante y que es de vital importancia es nunca haberse practicado un estudio citológico. La edad de primera relación sexual es muy importante porque entre más temprano inicie una paciente a tener relaciones sexuales, mayor será el número de parejas sexuales que tendrá durante su vida. Y eso nos va a incrementar el riesgo de que la paciente pueda ser contagiada con uno o más virus de alto riesgo. La paridad también es un factor pronóstico importante, un factor de riesgo muy importante, porque podemos ver en la diapositiva cómo pacientes que no tienen hijos tienen un riesgo relativo de desarrollar cáncer de 1 contra pacientes que tienen 7 o más embarazos, en los cuales el riesgo relativo es casi de 5. Otro de los factores de riesgo muy importante es tener infección por virus de inmunodeficiencia humana. Este virus, como sabemos, ataca las defensas del organismo y esto provoca que el sistema autoinmune de nosotros no pueda corregir la infección por virus de papiloma humano. Sabemos que las pacientes que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana tienen frecuentemente cáncer cervicuterino 5 veces en relación a las pacientes que no tienen carcinoma cervicuterino. Por eso es muy importante que tengamos los antecedentes de estas pacientes. El tabaquismo es otro factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer cervicuterino, ya que las pacientes que fuman tienen mayor riesgo no de ser contagiadas, sino de que su organismo no pueda aclarar el tipo de virus que tengan y van a desarrollar cáncer cervicuterino con mayor frecuencia que las pacientes que no fuman. Hay estudios en los que se han seguido pacientes que fuman, son pacientes que fuman y son pacientes que en las dos poblaciones tuvieron infecciones y lesiones de bajo riesgo. Aquellas que dejaron de fumar tuvieron regresión en mayor proporción que aquellas pacientes que no dejaron de fumar. Esto quiere decir que las pacientes que fuman tienen mayor riesgo de sufrir cáncer invasor que aquellas que no, aunque ambas poblaciones tengan infecciones por virus de alto riesgo. La dieta también es un factor muy importante, ya que sabemos que el sistema inmunológico está relacionado con nuestra alimentación. Entonces sabemos que las pacientes que están desnutridas van a tener un sistema inmunológico deficiente y no van a poder curar al organismo de esta infección viral. Hay pacientes que aparentemente están bien nutridas, tienen un aporte importante de proteínas, de carbohidratos, pero tienen deficiencia en su dieta de antioxidantes. La deficiencia de antioxidantes también conlleva un riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino y por eso es tan importante que la dieta sea adecuada tanto en forma como en las cantidades que la paciente tiene. Otro de los factores de riesgo es el comportamiento sexual masculino. Los hombres, aproximadamente las 2/3 partes, entre 18 y 20 años, van a estar infectados por virus de papiloma humano y de esto los más frecuentes van a ser 16 y 84. La mayor prevalencia son en aquellos hombres, obviamente, que han tenido múltiples parejas sexuales, aquellos hombres que han tenido conductas sexuales de alto riesgo, como es penetración anal, y pacientes, hombres que no tienen circuncisión. Entonces, el factor masculino es muy importante para que la mujer desarrolle cáncer cervicuterino o sea infectada por virus de alto riesgo. Y ya vimos que hay factores de riesgo
virales, factores de riesgo inherentes a las pacientes, pero hay otro factor de riesgo que es muy importante, que si bien es inherente a la paciente, también es inherente al sistema de salud de cada país, y esto es el tamizaje. El tamizaje es muy importante. Ya vimos que las pacientes, la prevalencia de infección por virus de papiloma humano es muy alta. Entonces, sabemos que no el 40% de la población va a desarrollar cáncer cervicuterino, pero tenemos que detectar a esas mujeres que tienen el riesgo de desarrollar una lesión premaligna o preinvasora, y son las mujeres a las que tenemos que detectar, y la única manera de detectarlos es con un sistema de tamizaje adecuado. El cáncer cervicuterino tiene un periodo de latencia entre la infección y el desarrollo de un carcinoma invasor que va de 10 años o más. Entonces tenemos un periodo amplio para poder detectar a estas pacientes y poder ofrecerles un tratamiento para una lesión preinvasora y no una lesión invasora que conlleva a mucha mayor agresividad, mortalidad y morbilidad en estas pacientes. Sabemos que la mayoría de los casos de cáncer cervicuterino ocurren en aquellas mujeres que nunca se han realizado un estudio de tamizaje o bien que tienen más de 5 años sin realizarlo. Entonces es de una importancia muy grande que las mujeres se realicen un estudio de tamizaje, ya sea una citología cervicuterina, una captura de híbridos o cualquier otra que esté dentro de la norma oficial de los países en los que ustedes habitan. Los países que tienen programas de detección oportuna, que son deficientes, no son adecuados, esos países son los que mayor tasa de carcinoma cervicuterino tienen. Entonces, el tamizaje es de vital importancia. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo este tamizaje? Vamos a tener charlas posteriores en las que nos van a hablar. Hay diferentes formas y hay diferentes indicaciones dependiendo del país, pero generalmente ya están bien establecidos en cada uno de los países qué es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. En conclusión, el cáncer cervicuterino es una enfermedad totalmente prevenible y curable, a bajo costo y con un bajo riesgo, cuando se cuenta con un programa de tamizaje que facilite la detección de sus precursores tempranos en mujeres asintomáticas que están asociados a diagnóstico, tratamiento y un seguimiento adecuado. Quiere decir que esta enfermedad, a pesar de que la infección por virus de papiloma humano es el factor predisponente más importante y que algunas mujeres, debido al tabaquismo o a la dieta o a su conducta sexual, pueden tener mayor riesgo, de todas maneras podemos detectar a tiempo esa enfermedad para que sea tratada de una manera adecuada y no conlleve mayor morbilidad y mortalidad como en algunos países lo estamos viendo actualmente. Gracias.